En la pantalla media se hacen todas las tareas de importación y organización del material del proyecto. En la zona de arriba, justo debajo de la barra de menús, podemos abrir y cerrar distintos paneles. El primero es el explorador de archivos, Media Storage, que nos va a servir para navegar por las carpetas de nuestro disco duro donde tenemos guardados los archivos. Pulsando este botón se abre o se cierra el panel. Con esta flechita a la izquierda conmutamos el tamaño del panel, limitado a la zona de arriba o que se extienda todo lo alto de la pantalla. Si tenemos muchas carpetas y necesitamos más espacio, pues nos permite ampliarlo. Con este otro botón mostramos u ocultamos las unidades del ordenador, que nos deja más espacio para las carpetas y los clips. Ahora tengo seleccionada la carpeta de la lección 1 del libro de Da Vinci, pero si quiero ver el material de la lección 2, puedo buscarlo en la carpeta donde lo tengo guardado en mi ordenador. Esta parte de aquí son accesos directos a las carpetas que más vamos a utilizar. Si quiero poner aquí un acceso directo al material de la lección 2, solo tengo que indicarlo con el botón izquierdo del ratón, Add Folder to Favorites. Y la próxima vez que abra Da Vinci tendré este acceso rápido guardado. Remove. La zona de abajo es para el Media Pool, donde están los archivos que hemos importado al proyecto. Puedo crear carpetas o bins para organizarme mejor. Por ejemplo, creo un bin para los vídeos de entrevista, otro para los insertos, uno para audio y otro para las líneas de tiempo. Ahora voy a colocar cada clip en su sitio. Dependiendo del proyecto en el que esté trabajando, podré organizar las carpetas por secuencias o por temas o por tipos de plano. Para importar el material al proyecto hay varias herramientas disponibles. Por de pronto voy a borrar todo lo que tengo excepto la línea de tiempo. Ahora, si voy a la página Edit, veo el indicador Media Offline en todos los planos. La primera de las formas que nos ofrece Da Vinci para importar material es en el menú File, Import Media. Como en otros programas de edición, el atajo de teclado es Control-I. Pero a mí me parece todavía más sencillo seleccionar el plano y arrastrarlo al Media Pool. Si arrastro la foto de la cabecera, veo que en la línea de tiempo ya no aparece Media Offline para este plano. Podría seleccionarlos todos y hacer lo mismo. Pero también puedo arrastrar directamente la carpeta y me importará todos los clips que contiene. Este otro panel de aquí, que se llama Clone Tool, sirve para hacer duplicaciones de material y backups de seguridad. Por ejemplo, lo podemos usar para descargar los archivos de una cámara. Tengo que seleccionar la carpeta que tiene el material y la carpeta de destino en mi ordenador. Para ver el material del panel Media Storage, podemos elegir la opción de miniaturas o de lista. Las miniaturas las podemos poner más pequeñas o más grandes. Si pasamos el cursor del ratón por encima de la miniatura, podemos hacer un visionado rápido del material. Este icono sirve para asignar el criterio de orden de los clips, y esta lupa abre un buscador. Esta zona es el monitor de visualización. Este primer icono es el zoom de previsualización. Puedo acercarme para ver un detalle, por ejemplo al 200%. Con la rueda del ratón y combinando con las teclas Control y Alt, me puedo desplazar por la imagen. Y para volver a encajar la imagen en el monitor, pulso Fit. Esta línea con el cursor nos indica qué fotograma estamos viendo. Arrastrando con el ratón me desplazo por el clip. Con este icono selecciono ver el vídeo o la forma de onda del audio. Este es un botón de mute, para que no suene el sonido. Este otro es un control de jog, que me permite desplazarme en el clip con mucha precisión. Esta es la barra de transporte, con play, pausa, ir al inicio, ir al final
y un botón de Play Loop. Aquí a la derecha tenemos dos botones para hacer las marcas de entrada y de salida. Por ejemplo, si pulso entrada en este cuadro y salida en este otro, veo en la línea cómo ha quedado seleccionado ese fragmento. Pero la forma más habitual para poner marcas de entrada y de salida es con las teclas I y O del teclado. I para in y O para out. El siguiente panel es para el audio. Con esta flecha lo hago más pequeño o más grande. Me presenta 16 canales y un canal estéreo de salida. Aquí comprobamos por qué canal viene el audio del material y cómo está nivelado. El panel de metadatos nos da toda la información técnica del material que tenemos seleccionado. Nos indica nombre de archivo, duración, ubicación en el disco duro, códec de vídeo, frecuencia de fotogramas por segundo, la resolución y para el audio, el códec de audio, la frecuencia de muestreo y el número de canales. Luego hay muchos más datos que podemos ver. Este último panel es por si tenemos algún dispositivo de captura conectado, una tarjeta capturadora o un escáner de película, que no es el caso. Las distintas ventanas de la interfaz se pueden hacer más grandes o más pequeñas arrastrando las líneas de división. Si queremos volver a la organización original, vamos al menú Workspace y seleccionamos Reset UI Layout.